Bueno, buenas noches. Quiero agradecerle al doctor Rosenblit la oportunidad y la confianza, porque también me invitó a Santiago a la presentación de la compilación sobre la Confederación que hizo junto con Carlos Ros. Hablamos de una amistad de tiempo, creo que fue el 2005, cuando hicimos una historia en común. Y que 2006, ¿no es cierto? Y bueno, en ese entonces ese evento fue casi aislado, pero ahora hay muchísimos más eventos académicos peruanos chilenos, ¿no? Eso es digno de resaltarse. Les he preparado algo que les voy a leer, y bueno, dice así: centralidad geográfica, marginalidad política, la región Tacna y Arica y su comercio 1778-1841 es el título del libro que acaba de publicar el historiador chileno Jaime Rosenblit. La venida del doctor Rosenblit ejemplifica el nuevo rumbo que siguen las letras binacionales en favor de estrechar los vínculos en común. Estos vínculos se expresan tanto en las materias que se están tratando como en su presentación y difusión en ambos países, por lo que Lima y Santiago comienzan a convertirse en dos focos de producción historiográfica ligados por un nutrido tráfico de intelectuales y sus producciones. Respecto de los contenidos de centralidad geográfica y marginalidad política, su marco temporal, 1778-1841, parece pertinente, pues permite conocer el desarrollo de la actividad comercial en la región de Tacna y Arica y la manera como le impactaron diferentes eventos políticos y económicos, como las reformas borbónicas, la crisis del orden colonial, la independencia, las pugnas regionales en el Perú inicial y la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. En suma, es el tránsito de la colonia a la república. Otro aporte en la investigación de Rosenblit es su mirada regional, como lo ha dicho el doctor Ortiz, de la temática tratada, la que superpone a las divisiones políticas contemporáneas. De hecho, señala el autor que los estudios sobre la región Tacna-Arica, posteriores a la Guerra del Pacífico, se han centrado en el desarrollo de una u otra por separado, y él plantea la vuelta a estudiarlas juntas. La tesis de Jaime Rosenblit es compleja e interesante, y se ve reflejada en el título de su obra. Así pues, el autor sostiene que contando la región tacna-ariqueña con los recursos y la geografía propicios para consolidarse como espacio de decisión política, no llegó a serlo por una suerte de conformismo de sus élites comerciales o por su marcada dependencia de centros de poder mayores, como pudieron serlo la metrópoli española o el Tribunal del Consulado, léase Comerciantes de Lima, antes y después de la independencia. En este proceso, la región Tacna-Arica habría desaprovechado importantes oportunidades de posicionarse como núcleo con capacidad de influencia, como durante la anarquía generada por la emancipación o al declinar su apoyo a Santa Cruz tras su derrota en 1839. Un aspecto del libro que amerita algunos matices es precisamente el cuestionamiento a la élite tacno-ariqueña por no convertirse en un centro de poder. Tal vez el rol subsidiario de dicha región se derive simplemente de su calidad de espacio geográfico periférico, aunque con cierta importancia comercial, dentro de un virreinato que a su vez dependía políticamente de las ordenanzas de la monarquía española, o porque la élite comercial de Tacna y Arica no contó con el respaldo de cuadros intelectuales de importancia que pudiesen dotarla de un programa político más ambicioso. Tal vez la falta de un colegio mayor o universidad importantes en la zona expliquen mejor que Tacna y Arica haya sido lo que fue, una región de comerciantes más bien preocupados por intereses bien específicos y por relacionarse con los centros de poder político en función de dichos intereses. Adentrándonos más en los contenidos del libro, quisiera comentar su último capítulo,
titulado El comercio tacno-ariqueño frente a la Confederación Perú-Boliviana. El capítulo, muy bien estructurado, parte de la premisa de que la Confederación fue un anhelo de diferentes caudillos políticos de Perú y Bolivia, y que tanto Andrés de Santa Cruz en 1826, Agustín Gamarra en 1829 y Javier de Luna Pizarro en 1833 ya habían pensado unificar a los dos países andinos. Seguidamente, sostiene Rosenblit que la principal razón de la creación de la Confederación es la lucha entre caudillos militares que caracterizó el Perú republicano inicial, y señala cómo José Luis Orbegoso, flanqueado entre Felipe Santiago Salaverry y Agustín Gamarra, solicitó el auxilio de Santa Cruz, presidente de Bolivia, para llevar a cabo lo que algunos interpretaron como un proyecto confederado y otros como una invasión boliviana al Perú. Ciertamente, el otorgamiento de plenos poderes políticos y militares a Santa Cruz, así como su victoria sobre Salaverry en febrero de 1836, crearon las condiciones propicias para la fundación de la Confederación meses después, el 28 de octubre. Tras colocarnos de lleno en la Confederación e identificar sus principales enemigos externos e internos, Ecuador, Chile en una parte y las élites de Lima y la costa norte por la otra, Rosenblit sugiere revisar la tesis tradicional que plantea el apoyo irrestricto de Tacna y Arica al proyecto confederado, sustentado en su rechazo al centralismo limeño y en el desamparo que sufriese la ciudad capital en coyunturas críticas como los terremotos que asolaron la costa sur en 1831 y 1833. No es la de Rosenblit una tingencia absoluta a esta postura historiográfica, mas sí propone una revisión significativa en base a importantes matices que su propio análisis desarrolla. De esta manera, el historiador chileno estudia las actividades económicas de los principales comerciantes que operaban en Tacna y Arica, para luego confrontarlas con sus posiciones políticas y establecer qué tipo de relación se genera entre ambas. Su pesquisa parte de la constatación de que las cifras del tráfico y actividad comerciales de la región no se modificaron sustantivamente con el advenimiento de la Confederación, sino que permanecieron más o menos similares a las del periodo anterior, de lo que desprende la conjetura de que pudo haber razones más allá del abierto liberalismo de Santa Cruz para explicar el apego de la región meridional a su partido. Rosenblit ensaya varias respuestas, entre las que se destaca la afirmación de que la búsqueda de un clima de estabilidad política que permitiese el normal desarrollo de los negocios pesó más en las adhesiones de los tacno-ariqueños que su simpatía con los programas defendidos por los caudillos de entonces. Todo esto a pesar de que ciertamente interesaba a dichos comerciantes eliminar las trabas comerciales impuestas por el proteccionismo limeño para así conectarse ventajosamente con el comercio boliviano y con el mundial desde el puerto de Arica. Para adentrarse en el punto planteado, Rosenblit estudia las actividades comerciales tanto de los seguidores como de los adversarios de la Confederación en la región estudiada. Ambos bandos tenían características comunes, como la presencia de extranjeros representantes de firmas foráneas, tanto como de empresarios nacionales. Estos últimos resolvieron su apoyo mayoritario a la Confederación en una asamblea que tuvo lugar el 14 de mayo de 1836 y cuyas conclusiones, por rotundas, quizá meritaban una reflexión mayor por parte del autor. Los asambleístas decidieron explícitamente su rompimiento con Lima y con el Estado peruano. Entre los argumentos de sustento expresaron su animadversión al abandono por parte de la ciudad capital y a las medidas comerciales que subordinaban la actividad económica tacno-ariqueña a los intereses de Arequipa. Hasta aquí pareciera más bien que el trabajo de Rosenblit recogiese las tesis tradicionales que sostienen el apoyo irrestricto de Tacna y Arica a la Confederación. Sin embargo, las sorpresas aparecen cuando el estudio se detiene en los comerciantes que se opusieron al proyecto confederado y se constata que sus actividades y redes comerciales eran básicamente las mismas que las de sus oponentes. De esta realidad,
Rosenblit desprende la tesis de que la pugna entre unos y otros era por el control de la actividad comercial en los mismos mercados y circuitos, y que este interés fue finalmente lo decisivo en la adopción de sus posturas políticas. Esta novedosa tesis se sostiene también en el estudio de los sucesos posteriores a la caída de Santa Cruz, que parecen demostrar la naturaleza coyuntural de las adhesiones que el general boliviano despertó. Así pues, tras su derrota, la élite comercial tacnariqueña no dudó en trabar alianzas con caudillos tan disímiles como Francisco de Vidal en 1841 y Ramón Castilla en 1843, por lo que, por encima de una apuesta política por el liberalismo, parece que prevaleció un esquema clásico de relacionamiento con el centro de poder para la obtención de beneficios inmediatos y directos. Acercándonos al final de este comentario, cabe destacar las ideas centrales que propone Rosenblit y que son fundamentalmente dos. La primera es que la adhesión a Santa Cruz sí pudo responder a la simpatía por su programa económico liberal. Sin embargo, dicha adhesión no es más fuerte que la búsqueda de un clima de estabilidad para el desarrollo de la actividad económica, ni que el imperativo de pactar con quienes controlasen los centros de poder tan pronto se hubiesen establecido en ellos, dentro de un contexto general de luchas caudillistas. La segunda es que, tras las adhesiones por una u otra postura, se oculta la encarnizada lucha entre redes mercantiles rivales, intentando intercambiar su lealtad política por ventajas comerciales. Con este libro, Jaime Rosenblit participa fecundamente del debate historiográfico sobre este periodo temprano de la historia republicana del Perú. Lo hace en primer lugar porque matiza las tesis propuestas por Paul Gutenberg en Caudillos y Comerciantes de 1997, donde sostiene la oposición radical entre las posturas proteccionistas de Lima y el norte frente al abierto y militante librecambismo de los departamentos del sur. Sin llegar a tanto, Rosenblit parece recuperar las tesis anteriores que planteaban más bien la relación casi voluntarista entre caudillos y grupos de interés económicos provinciales, permutando, por ejemplo, el financiamiento de la lucha caudillesca por prebendas fiscales, cargos públicos o el control local de las redes mercantiles. Así pues, el trabajo de Rosenblit dialoga también con el legado castillista, sugerente artículo de Carmen McEwen publicado en 1996, en el que plantea que con Ramón Castilla se fundó un Estado peruano patrimonialista basado en el intercambio de dones y contradones entre el presidente y los grupos de interés locales. Para Rosenblit, esta práctica política parece anterior a Ramón Castilla y ciertamente consigue suplantar hasta nuestros días el manejo transparente de las instituciones del país. En Votos y Bayonetas, artículo publicado en 2005, Cristóbal Aljobín propone que en el segundo tercio del siglo XIX las urnas no hacían más que validar lo que se había obtenido en los campos de batalla. En esa línea de trabajo, Jaime Rosenblit vuelve a colocar en la orden del día el caudillismo como modalidad política que nos mantiene en el limbo de un republicanismo liberal acaso inconcluso. El texto de Rosenblit, además, hace gala de un estilo depurado y elegante, entretenido y de fascinante lectura. Centralidad geográfica, marginalidad política, la región Tacna y Arica y su comercio, 1778-1841, resultará fundamental para posicionar los estudios sobre Tacna y Arica pensadas como una sola unidad regional. Al mismo tiempo, animará a los historiadores de Perú y Chile a seguir tendiendo puentes y generando espacios de diálogo entre dos países cuyo futuro común no debería ser otro que el de la integración. Felicitaciones, Jaime.